Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Pues solamente complementar, esta legislatura, la 62 en la Cámara, cierra pues con una serie de faltantes en la agenda, obviamente nada de lo que realmente propusimos como temas sociales o de otra índole fueron considerados, pero quiero resaltar ahora que la senadora hace todo un balance económico muy importante, que afortunadamente la Izquierda Democrática Nacional en la Cámara tuvo la razón en no haber apoyado el Pacto por México. Los diputados de la IDN de esta legislatura nos opusimos, lo dijimos fuerte y quedito, se lo denunciamos al dirigente nacional entonces Jesús Zambrano. Obviamente dijimos que era toda una serie de temas que se habían acordado fuera de la Cámara. Hicieron a un lado el espacio por excelencia de representación popular, erigiendo un pacto por México, donde fueron líderes políticos quienes decidieron temas, contenidos, y que ahora se traducen en esto que está comentando la senadora, de una debacle económica muy fuerte y que estamos enfrentando hoy en día en nuestra vida cotidiana. Eso yo creo que vale la pena resaltarlo, porque como legisladores de Izquierda Democrática Nacional no solamente nos opusimos a las reformas estructurales, como en el caso de la reforma laboral, que fue la primera que nos propinaron para hacer valer todo un pendiente que tenía Calderón de compromisos con estos empresarios transnacionales para evitar reconocernos derechos laborales, esto de haber legalizado el outsourcing, los contratos por hora, el que se pueda despedir a la gente sin una justificación o por internet. Todo esto eran condiciones que les exigían desde pues otro lugar, no solamente de la clase política, sino económica a nivel mundial, para favorecer como México un escenario muy propicio para la inversión. Eso fue la reforma laboral y obviamente la que abrió toda esta serie de reformas que, insisto, de manera pues muy responsable enfrentamos los legisladores de Izquierda Democrática Nacional, que fuimos en esta legislatura 30 y que nos comportamos a la altura al no haber aceptado ni la laboral, ni la electoral, ni la hacendaria, ni la educativa, porque todas estas son, ahora lo estamos viendo, el producto de la reforma educativa, que también trae una serie de sanciones muy drásticas a los maestros. Por algo están movilizados hasta el día de hoy, no solamente de Oaxaca, de Michoacán, de diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque esta reforma, no solamente la constitucional, sino la secundaria, es una reforma laboral más que educativa. Y así lo dijimos, así lo señalamos, estuvimos insistiendo en que se tomara en cuenta la propuesta, por ejemplo, de la sección 22, en donde retoman una serie de medidas para que la evaluación no sea homogénea, para que no evalúen a los maestros como si todos tuvieran las mismas condiciones laborales en todos los lugares del país. Y ahí, pues hubo varios compañeros, entre ellos la compañera Socorro Ceseñas, el compañero Raimundo Nájera, haciendo planteamientos sobre estas posibilidades de no evaluar a los trabajadores de la educación con una sola vara. El asunto es que ahora precisamente lo que se está teniendo en las calles nuevamente como movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es porque la ley del servicio profesional docente, en sus artículos del 51 al 54, plantea una evaluación meramente punitiva. Si los maestros no acreditan esa evaluación, simplemente los van relegando de sus plazas, y estas plazas también tienen que ver con toda la proyección presupuestal. ¿Cuánto la Secretaría de Hacienda va a considerar que tenga que reconocerse como plazas en el ámbito magisterial? Y si se las van quitando, pues obviamente no las van a prever. Por eso ellos dicen que corren un riesgo muy grave de perder realmente su trabajo. De ahí que estas movilizaciones sean el pan de cada día en esta ciudad
y que lamentablemente los capitalinos estemos pagando las consecuencias de esta cerrazón del gobierno federal a escuchar los planteamientos que hacen los maestros de la coordinadora. También en el caso de la reforma electoral, y lo vivimos quienes fuimos candidatos en esta ocasión, fue un contrasentido. La reforma electoral pues nos habilitó una fiscalización terrorífica, o sea, teníamos terrorismo fiscal en el caso de los candidatos. Nos citaban un día sí y el otro también, y días enteros tratando de dar cuentas, porque eso sí, los candidatos de izquierda obviamente estábamos completamente perseguidos y fiscalizados. No así yo lo veo de los candidatos del PRI, que derrocharon recursos en el Estado de México, por decir un caso, y que nunca los vi preocupados ni requeridos por el INE o por las OPLES para que estuvieran entregando centavo por centavo la justificación de sus gastos. Esto por un lado, porque esta reforma electoral pues fue la que se ufanaron mucho, lamentablemente nuestros compañeros también del PRD, y que votaron a favor de esta reforma y que se volvió en contra nuestra. Los fiscalizados, los más auditados, resultamos ser los candidatos de izquierda y no precisamente los candidatos de la derecha, ni mucho menos del PRI. De ahí que nosotros, y no solamente por el caso de estos contenidos absurdos que se volvieron en contra nuestra, sino también por no contener cosas tan elementales como si promovían la reelección, que ahora ya va a poder darse en el ámbito local y federal, ¿por qué no la revocación del mandato? Eso siempre lo dijimos, nunca se escuchó, no se quiso escuchar esa parte en la que tenemos también que someter a una revisión de cuentas a quienes elegimos como representantes o gobernantes, y no solamente reconocerles cuando lo hacen bien. Por eso era la fórmula reelección, revocación, la que se tenía que dar en esta reforma electoral, y lamentablemente no fue así. Fueron muchos los argumentos por los cuales nosotros todas estas reformas estructurales no las avalamos. Lo dijimos en un informe en donde afortunadamente nos acompañaron pues en una gestión muy intensa 422 municipios de todo el país. Esta legislatura de la Izquierda Democrática Nacional está atendiendo actualmente a 422 municipios en todo el país. Y ahí sí quiero hacer un reconocimiento muy amplio a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras legisladores en esta legislatura. Estaba aquí la compañera Lisbeth Rosas, el compañero Alejandro Sánchez Camacho, mi compañera Lorenia Valles, mi compañero Alejandro Carvajal, Lupita Flores, Gisela Mota, que además no solamente nos da la buena noticia de ganar en Temisco, ahora en esta fase de presidenta municipal. En fin, todos y cada uno, somos 30 los legisladores que nos mantuvimos en la Izquierda Democrática Nacional con altibajos, porque también hay que decirlo, que la discusión al interior de la fracción parlamentaria en la Cámara fue muy difícil, fue fuerte. Siempre exigimos que se nos reconociera nuestra postura, nuestra decisión de no avalar varias de estas reformas y votar a conciencia, votar por lo que nosotros sabemos tenemos que responderle a la gente, y así fue nuestro actuar durante esta legislatura. Estamos en una dinámica en la que no se termina el trabajo con los municipios. Quiero aquí hacer un llamado y una convocatoria a todos y cada uno de los que interactúan en las diferentes entidades a que este encuentro del próximo domingo 5 de julio pues podamos acudir con esos 422 municipios, esos 112 presidentes municipales que IDN tiene actualmente y con los que vamos a iniciar todos estos días una gira de trabajo, de entrega de resultados, porque también algo muy interesante fue la gestión de recursos que hicimos como legisladores y que le pudimos otorgar
a los municipios que gobierna la IDN un recurso para ir fortaleciendo las necesidades más puntuales que nos marcaban en cada una de sus agendas. 112 municipios gobernados, 422 trabajándose con ellos, y que ahora yo creo que vale la pena reunirnos este 5 de julio para hacer un balance de los resultados obtenidos, no solamente a nivel electoral, sino también el impacto social, lo que en política pública estamos logrando, porque recuperar esa cercanía con la gente, hacer que los recursos vayan exactamente a lo que la gente está demandando, es lo que nos tiene que guiar en nuestro trabajo cotidiano, y en esta reunión que haremos con los presidentes municipales y regidores, en donde la redirección de los recursos de los recursos federales más bien, se nos acredite como una forma de también ir rescatando esa forma de ver las cosas. Es toda una cosmovisión la del buen vivir, y a mí me gustaría resaltarlo porque fue eje precisamente de la campaña, al menos donde a mí me tocó competir en Iztapalapa, porque estamos recuperando el que no solamente se camine las colonias, se hable con la gente, sino que se retome una cosmovisión que hemos perdido, y es la de nuestros pueblos originarios. El convivir de manera respetuosa con nuestra naturaleza es también parte del buen vivir. Yo me encontré con mucha gente que está peleada con la naturaleza, quieren quitar los árboles a como dé lugar de sus banquetas. Es una petición muy, bueno, al menos en donde estoy, muy enfática, el que los vecinos digan que los árboles les están dañando. Cuando ayer precisamente me puse a reflexionar, pues, ¿y cómo vamos a aceptar que los árboles nos dañan cuando son quienes absorben el dióxido de carbono que generan todos los automotores? Es absurdo, es algo que no podemos estar partiendo de decirle que sí a la gente con tal de estar bien con ellos, pero sin hacerle ver que estamos perdiendo conciencia de lo que implica convivir con la naturaleza. Esta cosmovisión del buen vivir retoma todo eso también, y retoma el que la naturaleza tiene derechos, y que el agua, el aire, pues el medio ambiente no es solamente un ente ajeno, sino es parte de nuestra integridad y de nuestra sociedad. Por eso en Ecuador y en estos lugares en donde esta idea, estas propuestas se llevan a cabo, pues también en la Constitución están enaltecidos los derechos a la naturaleza, y es algo que nosotros tenemos que retomar en las siguientes legislaturas, es darle cabida a, insisto, una cosmovisión ausente en nuestra legislación, que es la de los pueblos originarios, los que conviven de manera muy respetuosa con su entorno, con sus recursos naturales. Esto también tiene que ver mucho con el agua, que ahora es un tema que, bueno, pues al final de la legislatura tuvimos que retomar, porque ustedes saben que se intentó, con toda esta andanada de reformas estructurales, también privatizar el agua como una mercancía más de las que quieren vender al mejor postor, y hacer que solamente quienes tengan esa posibilidad de pagar este servicio lo tengan. Eso y la luz son dos temas que estamos con mucha preocupación por todo lo que comenta la senadora en términos de la economía nacional, de cómo se está viendo tanto a la CFE como a Pemex, y que en el caso de la luz, pues efectivamente, ya nada más termina la campaña y en el presupuesto base cero nos van a meter en una situación muy complicada, porque los subsidios no están garantizados. Eso lo dijimos en las reformas secundarias en materia energética, porque efectivamente no hay tal garantía para que la luz sea reconocida como un servicio fundamental, y por lo tanto se mantengan subsidios universales y transparentes. Todo subsidio que habilita este gobierno lo quiere hacer direccionado, lo quiere hacer con fines meramente electorales, así como está habilitado en la cruzada contra el hambre. También decirles que en el caso de la aportación que pudo hacer Izquierda Democrática Nacional, ya se los había comentado en alguna otra reunión, fue una ley general de la alimentación adecuada. La compañera Gloria Bautista, y esto de veras es un orgullo para nosotros, porque es la única ley como tal, en su integridad,
es habilitada por compañeros y compañeras de Izquierda Democrática Nacional. Tenemos una ley que emana del artículo 4 constitucional, que es el derecho a la alimentación, y en esta ley lo que hicimos fue pues darle toda una serie de lineamientos al gobierno, obviamente al poder legislativo, para que se aboquen a atender este derecho. No va a quedar como uno de tantos derechos que tenemos en la Constitución, sino va a haber obligaciones tanto al poder legislativo como al ejecutivo para hacer valer la alimentación adecuada. ¿Cómo? El que haya un espacio interinstitucional en el gobierno federal para que se evalúe cómo estamos erradicando o atendiendo la pobreza alimentaria, cómo se pueden habilitar medidas cuando hay acaparamiento de las mercancías, de los productos básicos, como el caso del huevo, del limón, para que la gente tenga acceso directamente sin tener que estar sufriendo de este acaparamiento y que a veces por eso se nos encarecen los productos. Eso también está ya en la ley de alimentación y de veras fue el último día en que pudimos todavía terminar de insistir con la bancada mayoritaria del PRI, porque también hay que decirlo, Izquierda Democrática Nacional, no somos una izquierda sectaria que se arrincone a posturas totalmente cerradas del todo por el nada. Hicimos todo para que más bien los grupos parlamentarios asumieran este planteamiento. Obviamente no quedó del todo como quisiéramos, pero así es en la legislación. Nunca se obtiene el resultado absoluto de lo que uno propone. Tenemos que estar cediendo a diferentes cosas, obviamente no en lo sustancial, y así fue como avanzó esta ley de la alimentación adecuada. El PRI lo reconoció, el PAN lo reconoció, el Verde lo reconoció, el Partido Nueva Alianza, todos y cada uno de los que conforman esta legislatura aceptaron y avalaron por unanimidad esta ley de la alimentación adecuada, instaurada desde la comisión especial que encabeza nuestra compañera Gloria Bautista y obviamente acompañada por todos los diputados y diputadas de Izquierda Democrática Nacional. En el caso de la reforma política, que es un tema que está todavía en ciernes en la legislatura, la tenemos turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Distrito Federal. No se han atrevido a citarnos para ya dictaminarla, porque en realidad es una reforma pues trunca, que no nos satisface, porque hace de la clase política quienes decidan qué ruta va a seguir esta Ciudad de México. Lo digo porque quienes serían legisladores de un constituyente en el Distrito Federal serían los designados por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, por el Ejecutivo Federal y una parte solamente por el electorado, por la gente, por la población. Eso no puede ser la reforma política del DF. Y lo hemos dicho con todas sus letras, no nos vamos a oponer a que transite algo para el Distrito Federal, pero si no viene con todos los contenidos que se están buscando y planteando desde quienes habitamos y vivimos en esta ciudad, pues no puede ser una reforma a la altura de lo que se está requiriendo. Pero también creo que necesitamos dar una discusión muy fuerte, muy puntual como izquierda, evitando no ser factor de escisiones o de rupturas, sino al contrario, de unidad, el reposicionamiento de los programas sociales. Estos no tienen dueño, los programas sociales no son de ninguna persona, de ningún líder, son de la izquierda, y la izquierda los ha promovido durante toda su historia, durante todo lo que hemos trabajado en legislaturas anteriores y que ahora, afortunadamente, en la ciudad son un derecho, como la pensión universal, como el programa de útiles y de uniformes, en fin, todos los programas que la izquierda ha promovido y que en la Cámara hemos también impulsado, se universalicen, se hagan valer en todo lo largo y ancho del país. Lamentablemente, en el caso de la pensión de adultos mayores, esta está en una discusión en la que sí vamos a tener que encargarles a nuestros compañeros de la próxima legislatura de que no se quiere habilitar la universalidad
de la pensión a quien tenga una pensión de mínimo 1,000 pesos. Y eso ya es un reclamo en diferentes lugares del país, de la ciudad, porque a los que tienen una pensión de 1,000 pesos no les quieren dar la pensión que acredite el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, perdón. Eso lo tenemos que luchar porque así lo hemos hecho durante varios años, y los programas, insisto, no pueden tener dueño, no pueden tener quien diga son nuestros, somos quienes lo impulsamos, porque la izquierda es quien lo ha luchado. Desde la 60ª legislatura de la Cámara, ahí me acuerdo, el coordinador entonces era Javier González Garza, y con él le dimos paso. Lamentablemente esa vez lo capitalizó más el PAN que nosotros en el caso de la pensión universal. Acuérdense que ya en poblaciones de más de 10,000 habitantes ya se promovía esta ayuda y la acreditó Sede Sol como 60 y más. Pero ese programa no nació con el PAN, nació en la 60ª legislatura de la Cámara de Diputados por una propuesta del PRD. Tanta troma de tribunas, tanto denunciar que estuviéramos pues viendo cómo querían hacer del país un negocio, al menos algo rescatamos y fue la pensión universal. Ahora cada vez la vamos acercando más a la universalidad, pero el brete, la bronca que nos tiene sin poderlo hacer así, es que en las reglas pusieron que quien tenga una pensión de más de 1,000 pesos no acredite la pensión universal, y eso está mal, porque deja de serlo y deja de ayudar o de promover lo que estamos planteando con este programa. Así también el que se amplíen los recursos. En el caso de la ciudad también tenemos una dificultad. Se bajó la edad en la anterior legislatura, no, en la 4ª legislatura se bajó la edad a 68 años, y a la fecha hay mucha demanda de compañeras, compañeros que nos dicen, pues es que tengo 2 años y ya tengo 70 y no ha llegado el apoyo. Entonces, eso quiere decir que hemos dejado de invertir en hacer valer este derecho en la ciudad, y lo tenemos que replantear. Ahora, quienes estemos en la Asamblea Legislativa también plantearemos el que si estamos bajando la edad de la pensión universal en la ciudad, pues nos hagamos cargo de los recursos que corresponden a que todos los adultos, una vez cumplidos los 68 años, tengan acceso a esa pensión universal. Los temas pendientes en la Cámara, y que bueno, pues estaremos trabajando y platicando con los compañeros y compañeras electos para la 63ª legislatura, pues es un sistema de anticorrupción. Este sistema pues nació mal, nació todo mal hecho, acaparado por pues la misma burocracia del Poder Ejecutivo Federal. No se puede señalar ni con el pétalo de una rosa al presidente de la República, pues entonces ¿cómo va a ser un sistema anticorrupción si el que está a la cabeza no puede ser juzgado por este sistema? Es algo que también se dijo, y bueno, pues no quisimos ponernos en contra de algo que es pues tan demandado en la sociedad mexicana, que es la corrupción, pero tampoco estamos de acuerdo con un esquema que no posibilite realmente la rendición de cuentas, la transparencia de todos quienes son servidores públicos. Otro tema que creo que también es indispensable por el resguardo de lo que tienen que ser ahora en las redes y en todo el manejo de nuestra vida es la protección de datos personales. Esto es una de las cosas que no se ha discutido mucho, pero que este año de hecho se declaró el año de la protección de datos personales por todo lo que implica el manejo pues de lo que son nuestros datos, y que de repente cuando nos damos cuenta ya los tienen en no sé qué base de datos, nos buscan, nos llaman, sin saber, por ejemplo, en el caso del Verde Ecologista, que mandó tantas cosas a los electores, hasta los propios acreditados militantes del PRD, sus tarjetas, sus regalos. Ese es un abuso del uso de datos personales. Y así también varias cosas que en internet se ven de cómo se usan los datos personales sin autorización de uno mismo, y es ahí donde vamos a entrar, y en el esquema de nuestros compañeros que están trabajando esta materia en diferentes espacios y ámbitos a nivel local y federal, pues cómo podemos hacer
un planteamiento de protección a estos datos. Insisto en que no puede haber reforma electoral sin revocación de mandato, sin plebiscito, sin referéndum, sin presupuesto participativo. Ahora que oía al candidato independiente que ganó en Jalisco, Kumamoto, cómo habla de la agenda de participación ciudadana, como si nosotros no la retomáramos. Si algo esta expresión política ha hecho, desde la Asamblea Legislativa siempre hemos tenido el privilegio de tener la Comisión de Participación Ciudadana y desde ahí hemos impulsado estas figuras como elementos fundamentales, como herramientas clave para la decisión de los ciudadanos en materia pública. Yo creo que ahí es donde tenemos que apostarle, ahora que la descomposición en cuanto a los partidos, la crisis de credibilidad que tenemos todos los partidos políticos, pues haga valer que los espacios para la participación ciudadana se abran y le demos cabida a la toma de decisiones de los ciudadanos. Eso es a lo que no le debe temer la izquierda. Yo veo con reflexión, con autocrítica, que los gobiernos de la izquierda en la ciudad le han temido a la participación ciudadana, han puesto ciertos diques para que no haya una participación como tal y una toma de decisiones al respecto. Acotamos, por ejemplo, el presupuesto participativo al 3% del presupuesto. Eso no es nada y todos los ciudadanos nos lo dicen, menos aún cuando el presupuesto participativo se tiene que solamente circunscribir a los costos del gobierno. Y nos lo dicen en las colonias, lo que con costos de gobierno hago 3 banquetas, si involucramos a la gente en hacer un presupuesto participativo realmente, se hacen 20. Entonces tenemos que darle un giro a nuestra concepción en cuanto a cómo darle herramientas a la gente para participar y tomar decisiones. Otros temas que necesitamos retomar en la agenda legislativa, tanto local como federal, es la alienación parental. Este es un tema que se nos ha presentado en una discusión muy actual para que el Código Civil de nuestro país se actualice y evite la violencia en estos sentidos hacia los derechos humanos, porque tiene que ver con las conductas que llevan a cabo padre o madre que en el caso de tener la custodia de alguno de sus hijos, pues hagan que imposible la convivencia con el otro progenitor y que alienación, así se conoce. Y bueno, lo que necesitamos, este tema lo han promovido en algunos casos legisladores, pero no ha trascendido. Necesitamos empujar para que estas cosas se vean con más interés, porque si algo está descompuesto desde el seno familiar, desde nuestra convivencia más cercana, pues cómo no entonces descomponer a la sociedad. La parte de la visualización de la violencia en el caso de la infancia es algo pendiente en la agenda nacional y lo vimos ahora en el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que todas estas cosas se vuelven pues un lastre para la convivencia en nuestra sociedad. Violentar a nuestra infancia es violentar lo que sigue en nuestra sociedad. Por eso es que esta Cámara también erigió la Comisión de la Infancia como ordinaria. Desde ahí se hicieron cosas no tan trascendentes, lamentablemente, pero sí pudimos acreditar reformas que hacen ver y visualizar a la infancia ya no como seres tutelados, sino como sujetos de derecho. Y eso también es algo que necesitamos recomponer en nuestra sociedad. Y en el Código Civil, revisar el tema de la alienación parental. Y en el caso de reformas, ahora que estamos revisando toda esta serie de temas que en América Latina han sido un avance real para la familia, para la gente, para la vida cotidiana de cada persona, pues nos encontramos con el tema también de la calculadora de la herencia y la regularización territorial y actualización de impuestos. Encontramos que es muy difícil que la gente a veces resuelva un intestado
y eso se traduce en menos recursos para la hacienda, porque no se paga predial, porque se tiene todo un impas en la propiedad. Estamos viendo figuras que se están llevando a cabo en Ecuador con el presidente Rafael Correa, para que precisamente la gente tenga más facilidad, menos burocracia a la hora de regularizar su tenencia de la tierra, o también de resolver problemas de intestados que, insisto, realmente o regularmente son muy caros. Es una agenda muy extensa, obviamente nosotros pues siempre velando porque estos temas no se queden en el tintero. Muy pocos logran trascender, como en el caso de la alimentación, pero de veras que a mí me llena de mucho orgullo y satisfacción el que esta expresión política no se quede en una batalla infructuosa. No nos quedemos gritándole al PRI, al PAN, lo que son, sin lograr hacer nada. Hemos también, a pesar de decirles todo lo que hacen en materia de energéticos, en materia de derechos humanos, en lo económico, logrado que nos reconozcan temas como este de la alimentación, que lo logramos hacer ley. Entonces creo que tenemos que seguir este camino evitando una izquierda sectaria, evitando una izquierda que crea que por darse baños de pureza y ver feo e insultar al PRI, con eso puedan trascender a cosas muy concretas como las que hoy estamos entregando. Lo digo porque creo que podemos, y lo hemos logrado en algunos temas como la reforma energética, ser factor de unidad. Cuando se dio la discusión en la Cámara de la reforma energética, esta expresión fue factor de unidad con Morena, con MC, con PT, y todos al unísono tomamos el recinto legislativo. No hubo quien faltara, y esa movilización la dirigió esta expresión política. Por eso creo importante que resaltemos esa posibilidad de interlocución con todos y cada uno de los actores de izquierda, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, de Morena y obviamente del PRD, para que ubiquemos bien que el adversario no está entre nosotros. El adversario está haciendo de las suyas, regalando al país y haciendo que el país se caiga en esta crisis económica, en donde ya nos ubican entre el 2.5 y 3% de crecimiento anual, cuando las promesas eran otras, y que bueno, ahora vamos a tener que enfrentar esto en batallas prolongadas, pero ahí estaremos, ahí estará la Izquierda Democrática Nacional luchando porque no se decaiga más la economía, porque no nos obstaculicen nuestros derechos humanos y porque garanticemos los derechos sociales. Ahí estará Izquierda Democrática Nacional desde la Asamblea Legislativa y desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias.